Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua acá en la 4TV, donde nos gusta conversar con diferentes compañeras y compañeros de los movimientos, de diferentes historias, distintas trayectorias, distintas experiencias de vida que nos ayudan a entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos y que queremos transformar para que sea un mundo para todas y para todos y para todes, un mundo feliz donde nadie se quede atrás. Y por eso invitamos también a compañeras y compañeros que se rifan el físico en el mundo del sindicalismo y en el mundo del periodismo, que son dos universos que a veces no se tocan y a veces sí, como en el caso de mi camarada Israel Quiñones, Cristian Israel Quiñones González. Todavía, Bienvenido, nacido un 5 de mayo. así es. ¿Qué se siente nacer un 5 de mayo? Pues 2 situaciones interesantes, porque es el día que nació el camarada Carlos Marx, Además, y una de las victorias más importantes que ha tenido nuestra patria en contra de un invasor, y qué curioso, ¿no? Momentos que vivimos hoy. sí. Israel, eres fotoperiodista, periodista de formación, artista, ¿no? Te formaste en una escuela de artes Sí, de Guadalajara. sí, de hecho, en 2 escuelas, una, mi primera experiencia académica fue en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que está ahí en el centro, en el mero, mero centro de la ciudad. Y después en la Universidad del Valle de Atemajac, en la UNIVA, que ahí, he de decir, no terminamos ahí la carrera, es en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, pero también ya empiezas a agarrar ahí la onda porque era la universidad católica, entonces Ahora, empiezas a tener ciertas, distancias, con ciertas ideologías hasta en el tema de filosofía, ¿no? Sabes que en Ciencias y Técnicas de la Comunicación llevas bastante filosofía para saber analizar, para saber pensar, para qué reflexionar. bueno. Pero, pues una cosa es saber de Dakar, ¿no? Y otra cosa es, irte más bien a, una filosofía más conservadora y que no te permite empezar a entrar a otros más actuales, ¿no? Esa es una buena pregunta si hay filosofía conservadora. ¿La filosofía puede ser filosofía siendo conservadora? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí, cuando el mismo filósofo se frena así para no ir más a profundidad en ciertos esquemas y temas. Lo que implicaría dejar de filosofar. Hasta cierto punto, porque pregúntale a Agustín Laje si él no se siente filósofo. No, pero él se siente, pero si alguien le da esa acreditación, será porque está en el mismo costal de ignorancia, ¿no? Yo pienso que es un ideólogo de una ultraderecha y que sí está intentando crear un pensamiento filosófico para justificar las malas prácticas que se están llevando ahora en la Argentina, ¿no? Y que están, yendo en contra del pueblo en todo sentido, maestro. De acuerdo, pero eso yo no creo que sea filosofía, eso es propaganda. Fíjate que la propaganda y la filosofía van a veces muy cercanas de la mano. Puede haber propaganda necesaria y propaganda, que crea necesidad, y son cosas muy distintas. La filosofía se puede atraer en diversos aspectos según el uso que tú le quieras dar y hacia dónde la quieras llevar. Y a final de cuentas, justificar actos conservadores que, más que darte libertad de pensamiento, van a buscar la manera para decirte: "No, no, no, no vayas más allá, ¿no? Quédate aquí porque allá acuérdate que la tierra es plana, viejo, y te vas a caer y están los elefantes y las tortugas y te van a comer". Y es una manera de crear toda una mitología, ¿no? Muy escatológica a mi gusto, de lo que es la justificación de una ultraderecha y de tener al pueblo sometido a los designios y deseos, en este caso, pues, de un personaje sumamente deleznable, maestro. Sí, hay un ascenso de la derecha, un ascenso del prejuicio como forma de pensar, ¿no? Es decir, de seguir esquemas preconcebidos que racializan a las personas, naturalizan sistemas de dominación como el patriarcado, el machismo, el capitalismo, el colonialismo, ¿no? Y estos mecanismos de propaganda o de control o de sometimiento, ahora en el siglo XXI y a través de las redes sociales se revisten de un barniz disruptivo. Sí, y lo que pasa es que, a ver,
debemos de ver realmente en el siglo XXI si la hiperconectividad en la que vivimos es realmente beneficiosa y para quién. ¿Realmente es beneficiosa para la gente en general? O sea, por ejemplo, en el tema del arte. Yo no he visto ningún fotógrafo que realmente se haya hecho famoso por medio de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente con la hiperconectividad, con la velocidad de la información, pues el ver una imagen estática le aburre. Y reflexionar acerca de un diálogo con una imagen estática ya no llama tanto la atención como un TikTok que en un minuto te intenta platicar una historia dependiendo los fines con los cuales sea creado. Las redes sociales creo que no te dan, tiempo o ese tiempo necesario, que es la reflexión para entender lo que estamos teniendo. Y el consumo de información, aunque muchos estemos metidos en este rollo y estemos en el medio, realmente no sabemos claramente los impactos que tienen sobre las personas que en todo momento están siendo impactadas. Hay un ejercicio muy simple. Saliendo de nuestra casa, ¿cuántos mensajes recibimos en 2 minutos? Tú cierra tus ojos, por decir, sales de tu casa y ves un espectacular, ves una propaganda de un comercio, te subes al metro y cuántos anuncios ves. En 2 minutos podemos ver hasta 17 impactos de información, llámesele publicitarios o propiamente informativos, dependiendo lo que esté vendiendo esto. Y ahora imagínate en tu celular cuántos tweets ves en un reel, ¿no? O en TikTok, cuántos videos puedes ver en 10 minutos y qué es lo que te venden, qué es hacia dónde van, qué te quieren decir. Todo es un mensaje en este contexto. Y ahí también no podemos dejar de lado lo que comentábamos al principio, el esquema filosófico, porque todo mensaje mantiene una filosofía que está detrás de lo que se quiere hacer llegar a las personas. Sí. ¿Es predominante el mensaje de la derecha en redes? Sí, Sí. sí, 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 sí. Pues Elon Musk no compró X o Twitter, ¿no? Por nada. A final de cuentas hizo ganar a un presidente estadounidense que, pues bueno, ya estamos viendo las afectaciones que hay, sobre todo para la clase trabajadora de nuestro país, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, en todos los periódicos está que se aumentó, o se le puso un arancel, perdón, al jitomate, que en Estados Unidos no hay nada con qué sustituirlo, excepto en la Florida, en un estado súper conservador de Estados Unidos, donde Sí. el Partido Republicano y el MAGA tienen una presencia sumamente fuerte, ¿no? Y ponerle un arancel al jitomate mexicano para que se venda lo poco que producen ahí en comparación con lo que hace México, pues se convierte en un arma y en propaganda, en un mensaje que el presidente de los Estados Unidos está lanzando por sus redes sociales, por Truth Social, y que Elon Musk, pues ahorita ya no comparte tanto, ¿no? Porque ya va a crear su propio partido, pero ya tiene una plataforma social en la cual distribuir el mensaje. Sí, está muy interesante eso. Tú, además de ser periodista, eres militante, eres sindicalista. Así es, Actualmente te desempeñas como, ¿cómo se llama? Este es comisionado nacional de prensa así es. en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. ¿Cómo haces, cuál es esa trayectoria? ¿Cómo es en tu vida esa trayectoria de tu formación académica? ¿Cómo te vinculas con el activismo y luego pasas hacia el sindicalismo? Bueno, activismo, yo creo que desde la prepa, cuando vives, yo soy, como bien lo dijiste, de Guadalajara, y hay ciertos aspectos, ¿no? Que vienen hasta culturalmente de ciertas regiones del país, porque cada una mantiene lo suyo. Y en Guadalajara hacer activismo en hace 23, 24 años era toda una odisea. En mis primeros trabajos fotográficos con un compañero que se llama Nacho López, que por cierto, si lo veo un saludo, homónimo del fotógrafo irónico, tenía una revista que se llamaba La Membrana. Y nos tocó ir a recabar información, por ejemplo, cuando fueron los globalifóbicos, afuera de la FIL. Era Acuña, estaba de gobernador. Ah, Ramírez Rasguña, ¿cómo no? No, es que era un tipo que y sigue vivo, ahorita creo que anda de senador el señor, pero era un tipo sumamente ultraderechista, miembro del Yunque, en una posición y en una postura sumamente represiva.
Y ahí me tocó ver cómo los policías de Guadalajara, que nada que ver con los que ves aquí en la Ciudad de México, llegaban a golpear a los jóvenes. Y les valió que estuviera la FIL, y en la FIL nadie dijo nada. Quiso alguien de la UDG hacer algún reclamo, pero fue un grito al vacío, porque los medios sesgaron eso. Ahí yo pienso que ahí fue un momento determinante, y después, bueno, primero entré a trabajar a Teléfonos de México, porque si no tienes un mecenas en el arte, pues está difícil, ¿no? Sí, claro. Y hay que generar, pues, condiciones económicas para poder seguir produciendo obra. Eh, después, ya unos años después, empecé a hacer radio por internet, en un canal que se llama Radio New Red, aprovechando la propaganda, maestro. Ujú. ¿Todavía tiene el canal? Sí, sí, muy esporádicamente hacemos videos, pero hacemos todavía. Entonces, empezamos a hacer campañas y me tocó ver temas como el de los 43 de Ayotzinapa, ver el tema de Tlatlaya, y por X razones empezamos a entrevistar a gente como el general Laravilla, y otros especialistas en seguridad. Nos tocaron también amenazas en ese momento. Imagínate que alguien que era senador, te marcan a tu casa diciéndote: "Te vas a morir". Al principio contestas el teléfono y te ponen, nada más nada, cuelgas y dices: "Carajo", ¿no? O sea, ¿será cierto o no será cierto? Y es ahí cuando, debo de decirlo, ahí me apoyó el que es mi secretario general, porque si no hubiera sido por él y un reclamo que se mandó en entonces al Senado de la República cuando estaba la discusión de 2013 de la ley Telecom, Ujú. pues quién sabe cómo hubiera estado el asunto. Y desgraciadamente no todos los periodistas tienen pues un acercamiento con sindicatos. De hecho, hay muy pocos periodistas que tienen acceso a un sindicato, ¿no? Y de ahí, pues bueno, eh, siempre he estado metido en el ámbito político, en la universidad, como te digo, desde la prepa, y te vas preparando para ello. Entonces ya como trabajador, me toca venir a una revisión de productividad, le llamamos. A la gente en mi tierra les gusta el trabajo que hacemos, viene la elección de comité nacional, me proponen para formar parte del comité y, me toca llegar aquí y, pues, aquí estamos, ¿no? Ujú. Y acá tienen un programa, Sí, de hecho, creamos el medio, se llama STRM Noticias, STRM Noticias. porque no había medio, y es algo que hay veces que no me explico. A final de cuentas, los sindicatos, la organización de la clase trabajadora, seguía todavía hasta hace muy poco, con ya la existencia de redes sociales, todavía comunicándose por papel, por revistas, periódicos sindicales. Pero, ¿por qué nunca nos hicimos de una concesión de radio comunitaria? ¿Por qué nunca entramos a ver, oye, vamos a entrarle a poner un canal de televisión entre todas y todos, ¿no? Ujú, Eh, son situaciones que te vas dando cuenta que también no son exclusivas de nosotras y nosotros, ujú. aquí en México. Lo empiezas a ver en que Sudamérica, a pesar de que tiene una trayectoria bien interesante, ¿no? De gente muy, combativa, como Rodolfo Walsh, ¿no? El mismo, García Márquez, Prensa Latina en Cuba, etcétera. Ves que hay esa tradición, sin embargo, hay algo que siempre los detiene, además de la represión, pero hay, espacios donde, híjole, como que no se llegan a concretar ciertos Sí. espectros. Entonces, por agosto del 2016, propusimos este medio, tanto la asamblea como el secretario general nos lo aceptan, y empezamos a transmitir de una manera muy rupestre, si me permites el término, hasta que, pues, lo hemos ido evolucionando, ¿no? ¿Y tú cómo, o sea, cómo piensas el tema de los medios de comunicación y los movimientos populares, sociales, sindicales? O sea, ahora cada vez más se ve que es necesario, ¿no? Que las izquierdas, los movimientos tengan herramientas de comunicación. Pero ¿son herramientas de comunicación para acercar a los simpatizantes, o tú crees que debe tener una perspectiva más estratégica de llegar al pueblo, de llegar a las masas, de disputar sentido común, hegemonía con los grandes medios? No, debemos de dar la batalla cultural. Los medios progresistas estamos obligados a dar la batalla cultural. El espectro mediático siempre ha sido de la derecha. Entendámoslo que
hubo un momento en el que México pudo elegir con qué modelo se iba. Si se iba con el modelo europeo tipo BBC, ¿no? Poner un ejemplo, que a final de cuentas es un medio del Estado, igual que la Dolce Vele, igual que los italianos, Televisión Española, etcétera. O agarrar el modelo estadounidense, ¿no? NBC, sí, bueno, en aquellos años, ¿no? Fox. Fox ya, no, Fox es otro fenómeno que surge con el Tea Party de una manera infame. Pero, a final de cuentas, es la derecha. Y la derecha siempre va a ver por el bienestar y la acumulación de capital para el capitalista. Y ahora pasaron a tecnoligarcas. Y aparte se está confirmando que son tecnofeudalistas. O sea, parecen estos términos así como que, "Ay, este güey viene de la conspiración", pero la verdad no, maestro. O sea, ellos están viendo, a ver, ¿qué mensaje les voy a dar? Y siguen pensando que es solamente el emisor, el canal, el mensaje y el receptor. Y ya ahí se acaba el círculo de la comunicación, ¿no? Este circuito. Pero ahorita tenemos esa oportunidad de ser receptores y emisores, retornar y retroalimentar, ¿no? Por medio de las redes sociales. Pero los medios de comunicación tradicionales o corporativos, como gusten llamarlos, siguen manteniendo esa estructura. Y hay algo muy importante que en nuestro país se les olvida. Son concesionarios del Estado. El espectro radioeléctrico es de todas y todos los mexicanos. Claro que siempre va a salir, ¿no? El que va a decir, no, es que lo pagó TV Azteca o lo pagó Televisa, no es de todos los mexicanos. ¿Cuánto recibiste? Claro que sí recibimos. Ujú. Yo creo que es primera ocasión en, desde el general Lázaro Cárdenas, que hay un retorno del Estado a las y los mexicanos. Y si no me creen, pregúntale a las niñas y niños con discapacidad, pregúntale a los adultos mayores, pregúntale a los estudiantes. O sea, y ese dinero que se recauda del espectro, del impuesto que deben de pagar, bueno, uno no paga ni maíz, No paloma, paga, pero tiene que pagar. tiene que hacerlo. Y bueno, el asunto es que los medios de comunicación también son empresas. Y obviamente no nos la van a dar a los activistas, a los sindicatos, a los trabajadores, mucho menos a las izquierdas. Digo, lo vimos muchos años, ¿no? Cuando el entonces candidato López Obrador era una bronca que le dieran una entrevista. Nadie se la daba. ¿Por qué? Porque su mensaje era peligroso para los intereses de la derecha. Y lo estamos viendo. Para intereses espurios de la derecha, ¿no? Porque no era un mensaje peligroso, digamos, para el capital, ¿no? Para las clases poderosas, para la lógica del funcionamiento capitalista, pues incluso hasta salen beneficiados, ¿no? Si los grandes empresarios pagan sus impuestos y esos impuestos se redistribuyen en la población, la calidad de vida de la población mejora y la capacidad de consumo mejora, pues le va mejor a los empresarios. O sea, digamos, en términos del funcionamiento del capitalismo, no es crítica, es reconocimiento, pues les va mejor a los empresarios. Peligroso para los empresarios no ha sido, pero para las lógicas de corrupción de la derecha, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí. Fíjate que los empresarios yo creo que entendieron al presidente López Obrador, que dice el secretario general de mi sindicato, el compañero Hernández Juárez, que es lo mejor que le pudo haber pasado a este país que él llegara a la presidencia. Entendieron eso hasta que él estuvo en la presidencia. Y como decía Hugo Chávez, ¿no? Una cosa es llegar al Ejecutivo y otra cosa es llegar al poder. Claro. Son dos cosas muy diferentes. Y creo que el presidente López Obrador consiguió esas fases. ¿Por qué? Porque supo cómo alentar el crecimiento económico, que los empresarios no perdieran acumulación como lo han llevado. Sin embargo, se hizo una reforma laboral, la más importante en 100 años. Se hizo un aumento al salario mínimo que siempre nos espantaban con que no, va a llegar la inflación y el país se va a acabar. Y que eran demandas que la clase trabajadora hemos abanderado durante décadas. Y fue el primer presidente que toma ese llamado, ¿no? De las clases trabajadoras, de los sindicatos, de las organizaciones. Y en todos los 1 de mayo tenía los sindicatos. Pero sin embargo, los medios corporativos siguen siendo clasistas. Y a veces hasta racistas, no inventes.
ves las barras de opinión, ¿no? Y dices, ay, yo no sabía que había tanto güero aquí. Es irónico, ¿no? Porque todos son caucásicos, o sea, no es que seas moreno claro, es que son caucásicos. Y manejan una estética muy occidental, si me permites el término, que a final de cuentas ese término también ya es una cosa deplorable y vieja, ¿no? Ha envejecido muy mal el término occidentalización. Más bien occidente, ¿no? Sí, y es más, te la pongo así, está en Juego de Tronos, ¿no? ¿Has visto esa Sí. serie o has leído el libro? Que es Westeros, el occidente, ¿no? Ujú. Contra el oriente. Y todo el tiempo, históricamente, quieren ponerte esa batalla que realmente no existe. Pero, ¿qué podemos hacer nosotras y nosotros en razón de ello? Yo creo que primero reconocer que los medios de comunicación tienen que hacer un mensaje mexicanizado, es decir, a las necesidades, visiones de lo que es México en su conjunto y cultura. Un ejemplo, Méxicos, ¿no? pues los Los Méxicos, el Méxicos. México profundo. Ujú. Fíjate que yo a veces discuto conmigo mismo ese término, porque a final de cuentas entiendo la multinacionalidad, la pluriculturalidad que tenemos en nuestro país, pero cuando tú vas a Chiapas, cuando vas a Jalisco, a Nayarit, con los compañeros huicharicas, con lacandones que he tenido el honor de convivir, te das cuenta que a final de cuentas todas y todos nos reconocemos como mexicanas, mexicanos, aunque tengamos hasta otro dialecto u otra manera de expresarnos, pero igual, Otro idioma. así es. Y es un término muy padre porque primero todas y todos somos parte de esto. Aunque los medios corporativos te quieran decir que no, o lo que haces, ¿no? Que analizas cine. Y te das cuenta que el cine mexicano, pues no tiene muchas veces nada que ver con la realidad que vivimos. Ujú. Pareciera, viejo, todos vivimos en la Condesa con la gentrificación bien a toda dar, pero no es verdad. Y ahora viene el otro extremo, porque luego todo el cine mexicano, caray, todo México es un país lleno de narcotráfico y tampoco es verdad. Aunque ahorita hay nuevas propuestas de cine, ¿no? Sí, Más interesantes. Yo acabo de ver esta de La Arriera. no la he visto. Muy buena. Hay una que sacó TV UNAM, que es, híjole, se me fue el nombre de la película, pero es una película de encierro, ¿no? Que es una disputa entre dos abogados. Está en la Cineteca ahorita. Y esos dos abogados les dice su jefe, güey, tengo que correr a uno, ¿no? Y es un abogado además de una edad más amplia y uno muy joven. Y está muy padre porque esa sí es una realidad que vivimos la clase trabajadora, ¿no? En las oficinas, o sea, cuando uno pierde su trabajo, pierde realmente todo, es una nueva oportunidad o de planos y es una necesidad muy potente, tanto como para valorizarte como persona, como para dignificarte, o simplemente es el tener un salario. Ujú. No, si estás sindicalizado no está tan fácil que te corran así con la mano en la cintura, ¿no? No. En la coyuntura actual, ¿no? Ya estamos en el segundo decenio o más bien estamos en el tercer decenio abierto ya del siglo XXI, ¿no? El siglo XX fue un siglo de mucha lucha obrera, mucho crecimiento del sindicalismo, el corporativismo, neoliberalismo, disolución de los derechos de los trabajadores y una campaña brutal de la propaganda y los medios masivos de comunicación en contra de la posibilidad de organizarse entre trabajadores para defender los derechos. Si tú a cualquier persona en la calle le preguntas qué opinas del sindicalismo, algunos no sabrán ni qué es y otros dirán es corrupción, ¿no? ¿Tú qué piensas del sindicalismo? Conociendo tu posición política en el asunto. Fíjate que sí hay sindicatos que tienen aspectos de corrupción y que son anquilosados. Ujú. Lo peor es que te das cuenta que muchos no conocen a su líder, no saben quién es. En el caso de nosotras y nosotros, como telefonistas, sí tenemos procesos democráticos y me pueden decir es que Francisco Hernández Juárez lleva mucho tiempo al frente. Bueno, lo que lo legitima es el voto. ¿A quién no nos hubiera gustado que Andrés Manuel siguiera otro sexenio? Que a final de cuentas fue decisión suya, yo lo veo de esta manera, pero no hubiera estado mal. ¿Por qué no? Tenemos algunos traumas con ese tema de la democracia liberal. Y me refiero al aspecto, pues, de que tuvimos un Porfirio Díaz, pero son condiciones muy distintas.
luego aparece esta vieja expresión del sindicalismo, es que son charros. Pero entendamos qué es el charrismo sindical. Y es este líder que era ferrocarrilero, ¿no? Al principio, sí, el primer charro. Sí, ¿de dónde sale? Porque le gustaba mucho el tema de la charrería a este cuate. No recuerdo su nombre, pero pues la cosa es que a él le valía que eso se diera con los ferrocarrileros, y él se encargaba de tener sus caballitos, de hacer charrería, y hacía a un lado a los trabajadores. Y tenía tratos con el Estado directamente para enriquecerse. Mientras las bases sean fuertes, vamos a tener líderes fuertes. Y si el líder está fuerte, pues nos podemos exigir, ¿no?, mejores condiciones laborales. A nosotros nos corresponde, ¿no?, primero, que el compañero o secretario general Hernández Juárez va a toda la República y tiene que hablar con los compañeros de base, no por medio del Comité Ejecutivo Nacional, sino hablar directamente con la base, ver qué broncas hay, cómo está el asunto, o por dónde hay que irnos, qué hay que mejorar todo este asunto, porque para comenzar, no te quieres equivocar como sindicalista, pues consulta con la base. ¿Qué es lo que necesitan las y los trabajadores? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Desde la materia de trabajo, la herramienta, los autos, en el caso de nosotros, las vacantes y demás condiciones, que es por lo que debemos de velar, pero también debemos de tener una obligación social. Nosotras y nosotros como telefonistas, por medio de asamblea, decidimos apoyar a los 43 de Ayotzinapa, a los papás, a los padres y madres, pero que ellos tomen sus decisiones. Si se acerca un sindicato con nosotros por medio de la UNT o directamente con telefonistas, pues nuestra obligación es apoyarlos, darles las instalaciones, el internet, los teléfonos, pero que ellos tomen sus decisiones y que aprendan a hacer consenso y que se genere el mayor número de sindicalismo, pero un sindicalismo democrático. O sea, la democracia no es solamente ir a ejercer el voto, ¿no?, o tachar la boletita y echarla. No, es discutir, realizar asambleas, estar en constante movilización, tener una conciencia de clase trabajadora, que eso es algo que vemos que esta sociedad y los medios, por cierto, han querido eliminar. ¿A qué medio, que es una empresa, le conviene que sus trabajadores se organicen? ¿Cuándo has visto una huelga en Televisa? Ahora, No, pero sí he oído de compañeros que han intentado organizar y los y los corren, corren los corren. en segundos. En cualquier medio que tú me digas y gustes, en cualquier medio, y con perdón, pero hasta en La Jornada, un sindicato que fundó Payán y que hoy está inexistente. La realidad, maestro, es que los trabajadores de los medios no tienen modo de organización. Y es curioso porque son los que denuncian abusos laborales, ¿no?, Así es, a través de los medios. a través de los medios. Eso sí, siempre con la línea editorial que le convenga, ¿no? Pregúntale a Reforma, jamás salimos. Es más, no es cualquier cosa negociar con el hombre más rico de América Latina. Exacto. No, Justo esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. no es cualquier cosa. El tipo es antisindicalista. ¿No me crees? Pregúntale a los de Claro Argentina, a los de Claro Colombia. No le gustan los sindicatos. Ese sí es del mejor sindicato, es el que no existe. Em, y en esa condición que nosotras y nosotros tenemos que enfrentar, por ejemplo, en el 2022 estallamos una huelga. Fue un momento Tenso. muy tenso, porque desde 1985 que no estallaba aún el sindicato de telefonistas. Digamos que había habido todo tranquilo. Y la empresa llegó a un punto en el que dijo, porque somos el único contrato colectivo, por eso votan y lo repiten al secretario general, porque tenemos el único contrato colectivo a nivel nacional con jubilación de parte de la empresa, porque tiene un fondo de pensiones de más de 180,000 millones de pesos, porque mis compañeras y compañeros, aparte de esa jubilación, bueno, los que son afortunados antes de este personaje espurio y arribista que se llama Cedillo, que desapareció las pensiones del Estado, pues aún todavía algunas y algunos compañeros tienen su jubilación de la empresa y su jubilación del IMSS. Pero gracias a qué? Pues a las conquistas sindicales. Y entonces dice Slim, ¿sabes qué? Ya no tengo lana, cabrón. No te puedo pagar jubilaciones. Oye, el fondo de pensiones, no, pues yo lo creé. No es cierto, tú no lo creaste. Ese ya estaba desde que era propiedad del Estado mexicano. Y fue una propuesta del sindicato.
Y entonces este cuate dice, no, es que ya no tengo lana para pagarte. Tenemos que eliminar la cláusula. Ándale. Pues ahí es donde tocó las fibras de todo mundo. Ujú. Como toda organización, tienes una disidencia. Claro. Y primero, y eso demuestra democracia. La bronca quizá es que la disidencia que nosotros tenemos muchas veces participa al lado de la empresa. Por ejemplo, en este caso, y es histórico, desde un cuate que se llamaba Pedraza, que íbamos a recuperar unos libros de la historia del sindicato y que con todo gusto para traerte unos la mano, Bienvenido. porque es bien interesante. No hay historia del sindicalismo en México. Muy pocos sindicatos recogen su historia, pero bueno, O sea, históricamente. se hace historia del sindicalismo, pero Sí. desde la academia, mucha. Pero que los sindicatos escriban su propia historia, ahí está más complicada, ¿no? Sí tenemos nosotros Ujú. libros que relatan la historia, algunas crónicas muy interesantes, pero seguimos siendo de tradición oral, ¿no? Sí, sí, sí. Igual en Luz y Fuerza, igual en el Sutín, ¿no? Que ahí les construyó su sede Berto Castillo. Bueno, La huelga. la huelga, nos fuimos, cabrón. Pero la cosa es, no cualquiera estalla una huelga. Más bien, cualquiera estalla una huelga, no cualquiera la levanta. No cualquiera la sobrevive. Exacto. Y Ujú. te voy a poner un ejemplo muy, muy malo, ¿no? Sudnotimex. Sí. Deciden los trabajadores irse a huelga. Yo tengo mi opinión muy particular de esa dirección que parece que se esforzó por reventar la empresa. Y nos quedamos sin una agencia de noticias muy necesaria. Al El punto Estado que, por mexicano. ejemplo, la 4TV está haciendo un trabajo que le debía haber correspondido a una agencia de noticias del Estado mexicano. No digas eso, porque nosotros somos una televisión del partido. No, pero a final de cuentas, bueno, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con muchas políticas del partido. Hay muchos trabajadores en el partido, hay organización en el partido y curiosamente los sindicatos y los partidos se parecen mucho en los métodos de organización Sí. y de difusión. Estallamos la huelga, se puso muy tenso el asunto, pero el presidente López Obrador y la compañera Luisa Alcalde pues lograron juntar a las partes, que se llegara a un acuerdo. Y nosotros, porque levantar una huelga no es solamente, bueno, pues ya vámonos y Ya se lograron estos puntitos, vámonos. sí, no, Tienes que consultar. primero la consulta y Claro. los compas, bueno, a ver, ¿cómo vamos a levantar la huelga? Uno, conservamos la jubilación, nos aumentan el salario tanto, no nos van a descontar y pues, ¿sabes qué? En menos de 24 horas regresamos. La oposición primero decía, no, a la huelga no. Bueno, a la huelga sí. No, es que solamente duró 24 horas, no fue huelga. Falsa huelga. O sea, ¿qué necesitamos para ser heroicos? No, pues ganar. No, hacer una Mantener el huelga. contrato colectivo de trabajo. Pero Sobrevivir 36 años de neoliberalismo. la huelga no es un fin, es una herramienta, Exacto. la máxima herramienta política y jurídica. Y eso es lo que también hay que comunicar y para que más y más compañeros trabajadores se organicen en sindicatos. No es lo mismo que vaya un cuate, por ejemplo, aquí que está en la zona financiera de la Ciudad de México, ¿no? Que vaya un oficinista con su jefe, oye, súbeme el sueldo. Pues el otro se va a reír porque Tengo 15 años trabajando aquí con el mismo exacto, sueldo. exacto. Y aparte, Súbemelo, ¿no? el jefe, que hay un dicho, ¿no? Son la nueva burguesía asalariada porque les compran la idea a los patrones. Ujú. O sea, el hecho que esté El arriba de gerente, ti, ¿no? El capataz. exacto, Ujú. el encargado de la hacienda. A final de cuentas es el encargado, no el dueño. Y desde ahí debemos de tener clase trabajadora, conciencia de clase trabajadora. Claro. Pero no es lo mismo que vaya solo un oficinista a pedir su aumento de sueldo después de 15 o 20 años de estar laborando en una empresa, si es que hay una posición de antigüedad, porque ahorita la nueva es que las empresas les quitas el outsourcing y dicen, bueno, te contrato un año, te despido, te liquido y te vuelvo a contratar. Y así sucesivamente, Exacto. Y no hay antigüedad y no hay derechos para no adquiridos. generar derechos. Ujú. Pero entonces estamos en un proceso en el que no es lo mismo que vaya él solo a que se organice con más compañeros y con 25 personas armas un sindicato reconocido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es una de las grandes herencias, y hay que reconocerlo, que nos dejó el presidente López Obrador a las y los trabajadores, porque también cooperamos en esa propuesta, que fue una propuesta que lanzó él, y hay un gran abogado
que a mí sí me gustaría nombrar, que se llamaba Héctor Barba, ya falleció. Fue asesor de nosotros como telefonistas. Él estuvo trabajando con Benzuzán, con el mismo alcalde, pero el abogado Barba arrastró el lápiz para esa reforma. Desde el 2012 él quería impulsar esa reforma. Y él estuvo en la declaración de Guadalajara cuando el SUTERN dice, ¿sabes Sí. qué? Vamos a hacernos La democráticos. insurgencia sindical de Raquel de Exacto. Albartú. Él ayudó a formar el sindicato de la Volkswagen y es lo que decías, ¿no? Hacer historia del sindicalismo, y a veces se nos olvida nuestros santos laicos. Nuestros personajes fundamentales. Oye, Israel Quiñones, ¿no te piensas cambiar el nombre? Me llamo Cristian. Cristian, Me bueno, decía un amigo francés que ni los cristianos les caen bien los judíos, ni los judíos creen en Cristo. ya pues Y es una contradicción. hay que llevar esa discusión a lo teológico, filosófico y dejar de perseguirnos por eso, ¿no? Pero sí está muy quemado ese nombre de Israel. No, pues Eso, mero. no es que viva Palestina libre. Sí. Y también es un tema de las y los trabajadores. No es una mentira que tanto en los medios de comunicación como en el periodismo, como en el sindicalismo, te tengas que mantener neutral. Mantenerte neutral es ponerte del lado del opresor. Pues claro, Entonces, que viva Palestina libre eso mero. y que ya. Oye, para cerrar, los compañeros en Estados Unidos, ¿no? La clase trabajadora en Estados Unidos está siendo criminalizada y racializada a partir de un sistema opresor, autoritario, que está deviniendo cada vez más duro en un régimen neofascista, ¿no? Y están empujando movimiento, movilización, organización y huelga, ¿no? Estamos a puertas de una huelga de trabajadores agrícolas, ¿no? Que será en estos días. ¿Qué mensaje les mandarías a nuestros compañeros trabajadores allá en Estados Unidos? Tuve el gusto de conocer a Al Rojas, que anduvo con este sindicalista México-estadounidense Chávez, ¿no? Simplemente que aquí tienen a compañeras y compañeros trabajadores que les apoyamos, que tenemos que organizarnos. No hay alternativa. Es la única herramienta que tenemos como trabajadoras y trabajadores. Y que vean que sí es un momento crítico porque el fascismo está renaciendo, maestro. No el fascismo histórico, es otro Ese fascismo. en el siglo XX ahí se quedó. Sí, ese ahí se quedó. Este es un Surge. fascismo 4.0, ¿no? Muy extraño e hipócrita hasta con el mismo fascismo, ¿no? Claro. Pero ellos se deben de dar cuenta de la fortaleza y la potencia que tienen, porque la potencia de su trabajo no significa nada más que puedan producir mucho más, sino que tienen la potencia de convertir en realidad lo que son sus derechos laborales. Si ellos paran, se para Estados Unidos, por donde la vean. Y esa es la fuerza de la clase trabajadora. Eso menos. Pues muchas gracias, Israel. No, al contrario, Cristian. Quiñones, muchas gracias. Fue culpa de mi Sindicalista. mamá. Mándeme. Fue Sí, culpa de mi mamá. sí, nuestros padres nos imponen el nombre, ni modo. ¿Yo qué digo? ¿Yo qué digo? Muchas gracias por estar con nosotros, camarada. Igualmente, maestro. Acá estuvo con nosotros Cristian Israel Quiñones González, camarada del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, artista, fotoperiodista y sindicalista. Usted lo escuchó acá en la 4TV. Recuerde poner el pulgar para arriba y revisar las noticias acá en la 4TV a las 12 del día, a las 8 de la noche, seguir nuestras mesas de opinión política y ver Demosicratos y compartirlo con toda su familia, porque acá estamos desarrollando esta reflexión y esta gran conversación que forma parte de la gran transformación de nuestro país y de nuestro mundo. Recuerde siempre indignarse, tener esa capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace un poco más humanos cada vez. Hasta luego.